En nuestra entrega de hoy, estaremos conversando acerca de los 4 rasgos de la psicología oscura. Cuando hablamos de psicología oscura, nos estamos refiriendo a tácticas utilizadas por las personas maliciosas para motivar, persuadir, manipular o coaccionar a otros para que actúen de manera beneficiosa para ellos mismos y potencialmente perjudiciales para la otra persona. Veamos ejemplos de cómo los aspectos psicológicos oscuros se manifiestan. En el mundo real. Los depredadores son personas o grupos de personas que usan tecnología moderna para aprovecharse de otros, ya sea directa o indirectamente. ¿Cómo? Hemos mencionado, todos tienen un lado oscuro y el anonimato que ofrece. Internet tiene una forma de sacar ese lado oscuro en muchos de nosotros. El resultado es que hay un número cada vez mayor de personas que buscan explotar, coaccionar, acechar y victimizar a otros en línea y mediante el uso de otras herramientas tecnológicas. La psicología oscura se basa en 4 rasgos de personalidad oscura. Estos rasgos son narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo. Las personas con tales rasgos tienden a actuar de maneras que son dañinas para los demás. El narcisismo es el rasgo oscuro que muestran los individuos que son narcisistas. Los narcisistas muestran altos niveles de grandiosidad, superioridad, dominio y derecho. Los narcisistas tienden a ser personas encantadoras que tienen una perspectiva positiva, por lo que son buenos para engañar a otras personas. Según los psicólogos, los narcisistas suelen estar atentos a las personas para alimentar su suministro narcisista, porque quieren usar a esas personas para construir sus propios egos. También carecen de empatía por los demás. Una característica principal que se ve en los narcisistas es que son bastante buenos para construir y cultivar relaciones, e inicialmente pueden cegar a las personas ante el hecho de que actúan por interés propio. Todos tendemos a tener rasgos narcisistas en diferentes grados, pero hay pocos entre nosotros que tienen trastorno de personalidad narcisista. Los términos narcisista y narcisismo provienen de Narciso, un personaje de la mitología griega. Narciso era un cazador y un joven muy atractivo. Era tan atractivo que todos parecían enamorarse de él. Sin embargo, solo trataba a las personas con desprecio y desdén, y nunca devolvía el amor que otros le mostraban. Al igual que Narciso, los narcisistas modernos están enamorados de sí mismos. Sin embargo, los psicólogos han descubierto que los narcisistas no aman las versiones reales de sí mismos. Están enamorados de versiones perfectas de sí mismos, que solo existen en su imaginación. Es fácil suponer que los narcisistas tienen una alta autoestima, pero ese no es realmente el caso. Tienen un tipo perverso de autoestima que no se basa en aceptar o amar quienes son, sino en amar una versión grandiosa ficticia de sí mismos. Cuando un narcisista actúa por interés propio en detrimento de alguien, generalmente persigue esa gran visión de sí mismo, aunque sabe a ciencia cierta que no es real. Los narcisistas tienen un sentido exagerado de la prepotencia. Piensan que merecen ser tratados mejor que todos los que los rodean. Tienen un sentido exagerado de derecho y realmente creen que cuando reciben un trato favorable en ciertas situaciones, es por el bien común. Un narcisista piensa que cuando se está aprovechando de ti, en realidad te está haciendo un favor. De esta manera, puede racionalizar muchos actos egoístas y malvados. En una relación, un narcisista se considerará más importante y más merecedor que la otra persona. En el lugar de trabajo, un narcisista pensará que tiene más talento natural que sus colegas y por lo tanto, merece ser puesto a cargo de los proyectos o ser promovido antes que todos los demás. Lo interesante del narcisismo es que, en algunos casos, puede hacer que alguien tenga éxito. El narcisismo puede ser una profecía autocumplida. Cuando una persona narcisista cree que es más inteligente que los demás, puede trabajar duro para demostrarlo, y al final, puede ser más exitoso en su carrera. Cuando un narcisista cree que debería estar en una posición de liderazgo, puede irradiar confianza y adquirir rasgos de liderazgo, y las personas que lo rodean se convencerán realmente de que merece ser su líder. Debido a este hecho, algunos han argumentado que el narcisismo podría ser un rasgo positivo en una persona que es ética. El problema, sin embargo, es que la mayoría de los narcisistas parecen creer que sus necesidades van antes que las de los demás, por lo que tarde o temprano es probable que hagan algo poco ético y traicionen la confianza de quienes les tienen alta estima.
Los narcisistas que parecen seguros al principio resultarán arrogantes la mayoría de las veces. Un narcisista que parece ético al principio arrojará la ética por la ventana tan pronto como sienta que su dominio está siendo amenazado. Los narcisistas creen que son especiales, y para reforzar esta creencia, se rodean de personas que tienden a ser agradables. Quieren estar cerca de personas que validen su alta autoestima. Pero incluso las personas más agradables tienen la capacidad de detectar fallas en los demás, y después de pasar un tiempo con los narcisistas, dejarán de afirmar las acciones negativas del narcisista. Para evitar esto, los narcisistas intentan controlar los pensamientos y las acciones de las personas que los rodean. Los narcisistas son muy controladores. Controlan a las personas de maneras visibles e invisibles. Intentan manipular a otros para que sigan alimentando su suministro narcisista, y cuando las personas intentan liberarse de su control, pueden reaccionar con ira o enojo. En las relaciones, los narcisistas son más propensos a practicar abuso doméstico porque están tratando de mantener a la otra persona bajo su control. En el trabajo, es más probable que los narcisistas actúen vengativamente porque quieren castigar a otros por desafiar su autoridad. Ya que hemos abundado acerca del narcisismo, ahora hablemos del maquiavelismo. El maquiavelismo es un rasgo oscuro que involucra el engaño y la manipulación. Los maquiavélicos tienden a ser personas muy cínicas. No es que sean escépticos o tengan una curiosidad dudosa, simplemente no les importan las restricciones morales a las que se adhiere el resto de la sociedad. Tienden a ser amorales y egoístas. No tienen un sentido de lo correcto y lo incorrecto. Tomarán cualquier medida, siempre que beneficie sus intereses. Los maquiavélicos son fríos, sin principios, y son naturalmente expertos en la manipulación interpersonal. Creen que la vida es un juego de suma cero y que la clave del éxito es manipular a los demás. Abordan todo tipo de relaciones con una actitud fría y calculadora, y para ellos, cuando desean un determinado resultado en una situación, el fin siempre justifica los medios. El maquiavelismo es nombrado así tras el nombre de Niccolo Machiavelli, el filósofo político italiano mejor conocido por escribir El Príncipe. El libro ofrece consejos sobre cómo uno puede controlar a las masas y manipular a las personas para ganar poder sobre ellas. El libro enseña a las personas a ser astutas, manipuladoras y engañosas, para poder obtener lo que quieran siempre. Argumenta que, en la búsqueda de los intereses de uno, es moralmente justificable dañar a otros. En este sentido, el maquiavelismo es similar al narcisismo porque, en ambos rasgos, existe una creencia subyacente de que los propios intereses sirven al bien común, incluso si las personas se ven perjudicadas en el proceso. Es probable que las personas con estos rasgos engañen, mientan y perjudiquen a otros para lograr sus objetivos. Están emocionalmente separados de las personas que los rodean, por lo que, si está en una relación con ellos, puede notar que todas sus experiencias son superficiales. No dudarán en dañar a otros si les conviene. Los narcisistas, sádicos y psicópatas pueden dañar a otros para su propio disfrute, porque carecen de empatía, o también para satisfacer ciertas necesidades emocionales, mientras que los maquiavélicos lo harán con un propósito racional y posiblemente pragmático. Tienen poca consideración por el daño colateral emocional que dejan atrás. De hecho, solo se preocupan por las emociones de los demás si saben que volverá para perseguirlos. Los maquiavélicos parecen tener empatía fría en lugar de empatía cálida. La empatía fría es una comprensión de cómo las personas pueden pensar o actuar en ciertas situaciones, o cómo se pueden desarrollar ciertos eventos. Por otro lado, la empatía cálida hace referencia a ser consciente y a preocuparse por las emociones de las personas en una situación dada. Las personas normales tienen una gran empatía, lo que significa que entienden cómo se sienten los demás, y se cuidan de no afectar negativamente la sensibilidad de quienes los rodean. Los maquiavélicos tienden a comprender los movimientos que otros pueden hacer en situaciones específicas, pero no resuenan con las emociones de otras personas. Como resultado, tienden a parecer hostiles, emocionalmente distantes y duros. Algunos psicólogos y antropólogos han argumentado que el maquiavelismo podría ser una ventaja evolutiva y que, por lo tanto, es un rasgo deseable. Los maquiavélicos entienden las reacciones emocionales de las personas, lo que les ayuda a lidiar con las amenazas reales y percibidas, pero técnicamente pueden evitar la empatía cuando reaccionan a las amenazas, lo que significa que sus acciones son más efectivas. Si se aplica la regla de la jungla,
es decir, la supervivencia del más apto, entonces los maquiavélicos tienen más probabilidades de prosperar. El problema con este argumento es que ya no estamos en la jungla, y la sociedad solo funciona si a todos nos importa el bienestar de los demás. Los maquiavélicos son maestros manipuladores, y es muy probable que estén involucrados en delitos de cuello blanco. Las personas con este rasgo tienen más probabilidades de participar en esquemas de malversación de fondos, esquemas piramidales, esquemas de estafa de acciones, esquemas de sobreprecio y delitos políticos. Trabajan para llegar a la cima manipulando a las personas, y cuando llegan a posiciones de poder, ya sea en los negocios o en la política, utilizan las mismas técnicas para manipular a las masas. Otro tercer rasgo de la psicología oscura es la psicopatía. De todos los rasgos oscuros, esta es la más malévola. Los psicópatas tienen niveles muy bajos de empatía, por lo que no se preocupan por los demás. Por otro lado, tienen niveles extremadamente altos de impulsividad y son individuos que buscan emociones fuertes. Son muy insensibles, muy manipuladores y tienen un gran sentido de grandiosidad. Buscan emociones sin preocuparse por el daño que infligen a otros en el proceso. Los psicópatas son más difíciles de detectar de lo que piensas. Tienden a mantener apariencias exteriores normales, aunque carecen de empatía y conciencia, aprenden a actuar normalmente, observando las reacciones emocionales de los demás. Incluso pueden parecer encantadores cuando intentan manipularte. Son volátiles y tienen tendencias criminales, aunque este no es siempre el caso. Hay mucho interés y fascinación por los psicópatas, y es por eso que se ven tantas representaciones de ellos en la cultura pop. Sin embargo, junto con la fascinación aparecen conceptos erróneos. Tendemos a pensar en los psicópatas como asesinos en serie, bombarderos, supervillanos y personas que están locamente certificadas, y el peligro aquí es que olvidamos que la mayoría de los psicópatas son simplemente normales, al menos apariencia, y pueden dañarnos de otras formas. Las personas a las que les gusta comenzar peleas, que ignoran tus emociones y quienes constantemente te mienten, pueden llegar a ser psicópatas. Según la psicología, la psicopatía en un adulto no puede ser tratada. Sin embargo, cuando se observan tendencias psicópatas en niños y jóvenes, se les puede someter a ciertos programas que les enseñan a ser menos insensibles y más considerados con los demás. Una cosa clave que usted debe comprender es la diferencia entre un psicópata y un sociópata. En las conversaciones coloquiales, estos dos términos a menudo se usan indistintamente, pero en psicología tienen significados diferentes. Un sociópata es una persona que tiene tendencias antisociales. Ahora, estas tendencias antisociales son generalmente el resultado de factores sociales y ambientales. Por ejemplo, una persona que tiene una mala infancia puede llegar a ser un sociópata porque no confía en la sociedad en general, o ha desarrollado ciertos problemas psicológicos como resultado de la educación desfavorable. Por otro lado, los rasgos psicópatas son innatos. Las personas no se convierten en psicópatas, son psicópatas nacidos. Sin embargo, los factores sociales y ambientales pueden contribuir al tipo particular de psicopatía de una persona. Por ejemplo, las personas que nacen con rasgos psicópatas y se crían en un ambiente caótico y violento tienen más probabilidades de tener manifestaciones más pronunciadas de su psicopatía. Los expertos coinciden en que hay tres factores principales que contribuyen a la psicopatía: genética, anatomía cerebral y factores ambientales. Al igual que los otros rasgos oscuros, la psicopatía existe en un espectro. Los médicos utilizan un sistema de evaluación a escala para medir el nivel de psicopatía. Todos caen en algún lugar de esa escala, pero las personas con un puntaje de 30 o más se consideran psicopatía que se eleva al nivel de significación clínica. Los profesionales de la salud mental utilizan el test de ARE para verificar si hay psicopatía, principalmente en pacientes clínicos y delincuentes, pero si sospecha que alguien con quien está tratando es un psicópata, puede encontrar este test en línea y usarlo gratuitamente como guía, si quieres saber con certeza si realmente estás tratando con un psicópata. Al igual que los otros tres rasgos oscuros, el sadismo se caracteriza por la insensibilidad. Los sádicos tienden a tener niveles normales de impulsividad y manipulación, lo que explica por qué este rasgo no se incluyó originalmente en lo que ahora se conoce como la tríada oscura. La característica definitoria de los sádicos es que disfrutan de la crueldad. Todos los días, los sádicos tienden a ser normales y funcionales, pero disfrutan de perjudicar a los demás.
Los sádicos se conocen como sádicos cotidianos, porque es importante hacer una distinción entre ellos y los narcisistas, maquiavélicos y psicópatas, que pueden manifestar sadismo como parte de sus otros rasgos oscuros. Los sádicos están intrínsecamente motivados para causar daño a otros, incluso si son completamente inocentes. A veces, los sádicos pueden priorizar la imposición de dolor emocional a otros, incluso si tiene un costo personal para ellos. Encuentran que la crueldad es placentera y emocionante, y algunos incluso la encuentran sexualmente estimulante. Algunos psicólogos han notado que los sádicos a menudo se sienten atraídos por las carreras profesionales, donde se les permite dañar a otras personas, bajo la apariencia de un trabajo legítimo. Eso significa que muchos de ellos acuden a la policía, el ejército, etc. Los psicólogos han observado que cuando los niveles de sadismo en las fuerzas policiales se comparan con los niveles de sadismo en la población general, los niveles dentro de los departamentos de policía siempre son invariablemente más altos. Esto podría explicar por qué las fuerzas policiales a menudo tienen problemas con algunos de sus miembros que deciden hacer justicia por mano propia. Los sádicos tienden a infligir dolor a las personas que los rodean sin razón alguna, y es probable que aumenten, especialmente cuando descubren que la persona en cuestión no lo rechaza. Eso explica por qué los acosadores siguen molestando a las personas que no les hacen frente. Los sádicos son el tipo de personas que le contarían tus secretos a otras personas incluso después de prometer mantenerlos en privado porque disfrutan cuando experimentas molestias. También es más probable que retraten a otros en términos falsos o poco halagadores, con la intención de dañar la reputación de la otra persona. Mientras que los maquiavélicos pueden hacer esto para avanzar en su agenda personal, los sádicos lo harían porque es divertido para ellos. Los sádicos también pueden trabajar activamente para que despidan a otros de su trabajo o poner en peligro su éxito, no porque quieran adelantarse al otro, sino simplemente porque quieren que sea infeliz. También pueden intentar arruinar sus relaciones personales, causarán confusión en tu relación, luego se sentarán a esperar y a disfrutar del drama y la miseria. Es más probable que roben la propiedad de otras personas, no porque la necesiten, sino porque no quieren lo que la otra persona tenga. Es probable que te intimiden en la vida real o en línea. Siempre puedes detectar a un sádico por los comentarios y observaciones que hace en línea. La mayoría de los trolls de Internet tienden a ser sádicos cotidianos. Harán comentarios negativos sobre casi cualquier cosa, no porque crean firmemente en la opinión que tienen, sino porque quieren molestarlo o provocar un aumento de su parte. Siempre encontrarán algo negativo que decir sobre las cosas más unificadoras en línea. Con los trolls, cuanto más interactúes con ellos, más energizados se volverán y más te molestarán. El apóstol Pablo habló acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Eso lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 versos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es decir, son amantes de sí mismos, aman el dinero, son jactanciosos, orgullosos y vanidosos. Son personas abusivas y crueles porque carecen de empatía. También son desobedientes a los padres e ingratos. No son personas que están contentas con lo que tienen y quieren más, nunca es suficiente. Son impíos y traicioneros, no temen a Dios ni a su castigo, así tampoco respetan las leyes terrenales. No tienen amor y no son amantes del bien. También dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, capítulo 1, verso 16: profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Si te gustó este contenido, te vamos a pedir que te suscribas a nuestro canal, lo compartas, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para notificaciones. Bendiciones abundantes desde Mi Sustento Blog, esperando que podamos encontrarnos en una próxima entrega.